Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Soy consciente que si venís aquí no es por mí, sino que es por el tema, porque el tema se lo merece. Es un tema que nos afecta a todos, que nos importa, que depende en buena parte de nuestra vida de cómo vivimos este punto. Y creo que es un tema muy apropiado para el principio de curso. Por eso el título reza de esa manera. El arte de recomenzar. Estamos empezando un curso, cada uno con sus circunstancias distintas, todo el mundo somos distintos, no hay un caso idéntico. 2 puntos, digo, cómo tomar decisiones. Creo que todos conocéis la frase de Camilo José Cela cuando decía que hay 2 personas, ¿no? Hay 2 tipos de personas en la sociedad, en el mundo. Son los que hacen historia y los que la padecen. Los que hacen historia y los que la padecen. Y Sánchez Albornoz decía en su libro España, un enigma histórico, decía una frase bastante lapidaria, decía: el hombre ha hecho la historia y la historia ha hecho el hombre. Las 2 frases en el fondo confluyen en lo mismo, y es que hay un devenir, van sucediendo cosas a nuestro alrededor, van pasando cosas, tenemos gente, circunstancias distintas, pero que no todo depende de las circunstancias, no todo depende de las personas que nos rodean, sino que hay cosas que pueden pasar en nuestra vida y que dependen fundamentalmente de lo que nosotros hacemos. Y eso toca, en el fondo, al gran tema, que es un tema que a mí me apasiona, y que algunos aquí que os conozco pues habéis leído, y el que he publicado un libro hace menos de un año, 6 meses apenas, que es el tema de la libertad. Es decir, no se puede vivir en libertad si uno en la vida no toma decisiones. La toma de decisiones es un aspecto fundamental de la libertad. Es libre quien va permitiendo que la vida transcurra sin que él tome parte activa, tomando decisiones que ¿determinan el curso de su propia existencia? Difícilmente. Es decir, uno tiene la sensación de que vive en libertad cuando toma decisiones que de alguna manera marcan nuestra vida. Y si yo nunca tomo una decisión que marca mi vida, pues hay un momento que me planteo quién gobierna mi vida, quién pilota ese avión, quién lo está llevando, porque yo no estoy al mando, porque hace tiempo ya que no tomo ninguna decisión. Y qué duda cabe que nuestra vida depende en buena medida de las decisiones que tomamos. Nuestras decisiones, no digamos ya si esas decisiones no solo las tomamos, sino que las llevamos a la práctica, nos configuran. Nosotros somos, en buena medida, no completamente, en buena medida somos lo que decidimos. Y esto es algo que de alguna manera hace que no podamos pasar la vida lamentándonos de por qué estamos viviendo en la sociedad que estamos viviendo, por qué he tenido el sistema educativo que he tenido, por qué he tenido la familia que he tenido, o los padres que he tenido, y por qué he tenido el novio o la novia que he tenido, y por qué tenemos los políticos que tenemos, y por qué, y uno empieza a lamentarse de cosas en su vida que dices que a mí esto no. Y es que en la vida no todo se puede decidir. Yo no puedo decidir, por ejemplo, haber nacido de otras personas que no sean mis padres, porque yo tengo unos padres y yo ahora mismo ya no puedo decidir eso. Yo no puedo decidir haber nacido en una ciudad o haber nacido en el año que nací, ni en el país que nací. Esto está fuera de mi alcance, esto no lo puedo decidir. Así que hay cosas que no podemos decidir. Y si hay cosas que no podemos decidir, significa que hay cosas que nos vienen dadas, que están ahí. Las cosas que nos vienen dadas, ¿tengo algo yo que decir? ¿Se puede decir algo, se puede decidir algo sobre aquello que yo no he elegido? Realmente sí. Eso requeriría más tiempo, pero no lo voy a desarrollar. Pero efectivamente, la libertad tiene tanta potencia, tanta fuerza, que está conexa con el amor, que es la gran motivación, lo que más tracciona la libertad es el amor,
que uno incluso puede elegir libremente lo que le ha venido dado. Uno puede elegir en la vida lo que no ha elegido. Viendo las circunstancias, uno dice, no solo lo acepto, sino que lo elijo y voy a sacar de esa situación que me viene dada y no tengo manera de salir, voy a sacarle el máximo partido. Es decir, que hay cosas que nos vienen dadas, que no podemos cambiar, pero que incluso a veces esas cosas nosotros sí tenemos margen de maniobra porque el ámbito más importante de la libertad es el interior, es cómo yo interiormente acepto esto y cómo puedo yo elegir lo que me viene dado y no he podido elegir. Y al mismo tiempo, lógicamente, hay otros aspectos que sí dependen de nosotros. O que nos vienen dados y podemos decir, hasta aquí podíamos llegar. Me viene dado este novio o esta novia, pero hasta aquí podíamos llegar. Me viene dado esta empresa y hasta aquí podíamos llegar. Estoy buscando otra empresa, estoy buscando otro trabajo, estoy buscando... Es decir, entonces, ¿qué significa esto? Que es verdad que en la vida, como decía Ortega Gasset, decía que la vida se nos ha sido dada, pero no se nos ha dado hecha. La vida es quehacer. Tenemos una vida, pero la vida no está hecha, depende de nuestro quehacer. Por tanto, nuestra vida, si lo miramos con cierta perspectiva, veremos que la vida tiene partes que nos vienen dadas, que no podemos elegir, y quizá lo mejor será, si no lo podemos elegir, saber elegirlo y aceptarlo. Y hay partes que dependen de nosotros. Hay partes que nosotros tenemos que tomar cartas al asunto y decidir qué queremos hacer con nuestra vida o con aquellas partes de nuestra vida que podemos distinguir. Esa frase tan buena de ese teólogo norteamericano, ¿verdad?, que escribió una especie de oración dirigiéndose a Dios y le decía en esa oración por escrito, le decía, dame Dios, dame, le decía, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre ambas cosas, lo que sí puedo cambiar y puedo decidir y lo que no puedo cambiar y no tiene sentido que me empecine en cambiarlo porque me provoca un desgaste mental que no me lleva a nada. Pero nos quedamos con esa idea, que la vida tiene una parte de don, cosas que nos vienen dadas, y cosas que tienen que ver con nuestras decisiones. Y esa parte, digamos, de tarea, es algo completamente personal. Completamente personal, depende de las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida. Y todos tomamos decisiones. Es decir, no hay nadie que diga, yo no tomo decisiones. Todos tomamos decisiones. Lo que nos distingue no es el hecho de tomar decisiones o de tomar más o menos decisiones. Lo que nos distingue realmente es el tipo de decisiones que tomamos y el impacto que estas decisiones tienen en nuestra vida. Eso es lo que distingue a todas las personas. ¿Qué tipo de decisiones tomo y qué impacto real tiene en mi vida? Porque el peligro que tenemos en eso de las decisiones, y hablando esta tarde con alguien me decía, no, es que a mí me cuesta mucho tomar decisiones. Yo casi nunca tomo decisiones. Eso hablaremos un poquito de esto, ¿no? Pero hay personas a quienes les cuesta tanto tomar decisiones relevantes en su vida, y a veces incluso no solo relevantes, sino menos relevantes, porque la oferta que tenemos es tal que uno está, conforme transcurre el día y la semana, con muchas disyuntivas de si hago esto o lo otro, me plantean ese plan o ese posible plan, uno al final se cansa de tantas elecciones, pero a veces no toma elecciones porque, como decía aquel empresario, decía, yo tengo un cajón, la vida es como un cajón, como una mesa de dos cajones. Una mesa, dos cajones. En un cajón están los asuntos que el tiempo tiene que resolver. Y en el otro cajón, los asuntos que el tiempo ya ha resuelto. Es decir, que esa persona realmente no tomaba ninguna decisión. Dejaba todo al tiempo y algunas cosas el tiempo lo resolverá y otras cosas, como yo no he decidido, el tiempo ya las ha resuelto. Pero lo que no nos damos cuenta
es que cuando nosotros no decidimos, en el fondo decidimos. No decidir es una decisión bastante clara. No, es que tengo inseguridad, es que me da miedo, es que... Bien, ya estás decidiendo, estamos decidiendo. ¿A qué se debe ese modo de actuar? Es decir, esta resistencia, podríamos decir, a tomar decisiones en nuestra vida. Pues realmente se debe a dos cosas, fundamentalmente, que todos experimentamos y que nos impide tomar decisiones. La primera es un afán excesivo de seguridad. Nosotros sí estaríamos dispuestos a tomar decisiones si la seguridad que tenemos fuera total. Tengo total seguridad, luego, bien, puedo atreverme a tomar decisiones. ¿Qué sucede? Que jamás hay una seguridad absoluta. Siempre el ser humano nos movemos en un ámbito, digamos, de una cierta inseguridad. Hay una zona que es gris, que es un poco nebulosa, que no es clara, que depende de aspectos que nosotros no tenemos control, y a nosotros nos gustaría tomar decisiones que tuviéramos completo control del alcance de la decisión. Claro, esto lo que sucede es que activa algo que está muy presente en nuestra vida, que es el miedo. Ante la inseguridad, la reacción es el miedo. Y del miedo viene la parálisis. ¿Por qué el miedo hace eso? Paralizar. Excesivo afán de seguridad por la inseguridad que tenemos. Esto nos genera un miedo que no gestionamos bien, y lo que hace es paralizarnos. No tomamos decisión. Vamos a ver si más adelante las cosas están más claras, porque ahora parece que la cosa no está del todo clara. Ahí podríamos hablar de muchas cosas sobre el miedo, pero como esta es una charla que ya dimos hace unos meses, me remito a esta charla y no avanzo más en eso. Pero muchas veces es el miedo. Yo no tomo las decisiones que debería tomar en mi vida porque tengo miedo. Miedo a defraudar a los demás, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a ser juzgado, miedo a quedar en soledad, etcétera, etcétera. El segundo obstáculo o problema que nos lleva a no tomar decisiones muchas veces en nuestra vida es sencillamente una cosa más elemental incluso, ¿no? Que es la comodidad. Cuando tomamos decisiones, las decisiones tienen consecuencias. No es solo tomar la decisión, sino que es llevarla a cabo. Claro, esto ya es más complicado. Esto a mí me exige. Y probablemente me exigirá salir de mi zona de confort, exigirá hacer cosas que habitualmente no hago, que no tengo hábito, y como no tengo hábito, toco, digamos, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, me humilla eso, ver que no soy capaz de hacer lo que quiero hacer. Y sin embargo, hago lo que no querría hacer. Y entonces, mira, ¿sabes qué? Voy a no tomar ninguna decisión. No es que no la quiera tomar, sí la quiero tomar, pero vamos a retrasarlo un poco. Y entonces procrastinamos en nuestra vida. Vamos retrasando las cosas y al final el objetivo final o el destino final de ese modo de proceder es el mismo. Si el miedo lo que daba el resultado es la parálisis, el resultado es la omisión. Sencillamente no hemos tomado la decisión, con lo cual el resultado es idénticamente el mismo. ¿Qué sucede en esos dos casos en el que nos podemos sentir identificados muchas veces? Lo que sucede es que en ambos lo que nos falta probablemente es un proyecto personal fuerte que motive y dé un sentido fuerte, valga la redundancia, una motivación fuerte que dé un sentido contundente en nuestra vida, cosa que a veces no tenemos, y que en definitiva nos lleve a hacer esto por la atracción fundamental de la libertad, que la atracción fundamental de la libertad es el amor. Su contrario es el miedo. Si tú quieres manipular la libertad de los demás, lo mejor es infligir miedo. Superar el miedo es una condición necesaria para que en nuestra vida la libertad venga traccionada por el amor, que es lo que es más fuerte que tiene el ser humano, sentirse amado y amar. Bien, ¿y qué pasa? Que cuando uno realmente quiere amar o procura que en su vida lo importante sea el amor, pongo aquí 3 aspectos que son típicos del amor y podemos ver si nos sentimos identificados o no con esto, ¿no?
Pongo aquí, el que ama es alguien que arriesga. Arriesga. La vida es riesgo. El fundador de Facebook decía que en un mundo en el que la vida cambia tan radicalmente, tan rápidamente todo, no tomar ningún riesgo es lo más arriesgado porque probablemente garantiza el fracaso y el fallar. Y el jefe de la Ford decía, de la compañía de automóviles norteamericana, decía que normalmente en la sociedad hay muchas más personas que renuncian que no que fracasan, porque sencillamente no se quieren arriesgar a fracasar y prefieren renunciar a sus sueños, renunciar a tomar decisiones que sean potentes. Y esto a nosotros nos pasa. Es decir, cuando no estamos dispuestos a arriesgar, cuando vamos por la vida, no salimos a ganar, sino salimos a no perder. Porque a veces en la vida salimos no a ganar, sino a no perder. Nos conformamos con un empate. Con un empate es suficiente. Pero sin embargo podríamos ser ofensivos y podríamos hacer un 3-0, pero no. ¿Y si resulta que yo adopto una actitud ofensiva y me lo contraataque me encaja en un gol? No. Pero claro, una vida que no llega, que no estamos dispuestos a arriesgar, en el fondo es una vida que no hay esa fuerza que da el amor. Y yo veo esto claro, lo quiero, lo amo, y la persona que ama arriesga. La persona que ama se arriesga por la persona amada. Es lo típico del amor, adoptar riesgos. Además, quien ama toma decisiones precisamente porque ama, no solo se ama a sí mismo, sino que ama a los demás. Y cuando se ama a los demás, ¿qué significa esto de amar? Amar significa procurar el bien a los demás. Entonces, la persona que ama toma decisiones abiertas a los demás. Decisiones, digamos, podríamos decir, de despliegue, no de repliegue. No decisiones autorreferenciales, sino decisiones que me llevan a ayudar a los demás, a desplegarme hacia los demás. Y esto es así. El proverbio chino yo creo que tiene mucha razón. Hay un proverbio chino que dice, lo que no se da se pierde. Si tú tienes un don, si tú tienes un talento, si te lo guardas por miedo a fracasar, por no arriesgar, por asegurar, ese don lo vas a perder. Lo vas a perder. Se pierde. También hay un dicho latino que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor. Y corrupción de lo mejor es, tienes un don, tienes un talento, eres bueno, podrías hacer un bien increíble con esto, pero ¿y si los demás no lo comprenden? ¿Y si hay un malentendido? ¿Y si resulta que lo hago mal? ¡Pum! Me repliego, luego la conclusión es que acabo siendo peor. Estaba llamado a hacer algo grande, pero he preferido adoptar una actitud completamente conservadora. Y quien ama al mismo tiempo, ¿qué hace? Pues vence los miedos de los que antes hemos hablado y vence la comodidad. Pero no porque sea una obligación, no porque alguien me lo imponga, no porque, como decía Kant, por imperativo categórico, por sentido del deber, sino porque realmente ese proyecto, eso que puedo hacer, me resulta tan atractivo, tan bello, que como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Eso me atrae y por tanto voy a por eso, voy a hacerlo. Bien, dicho esto, vamos a entrar en la siguiente parte, que es, bueno, cómo tomar decisiones. Cómo tomar decisiones inteligentes en nuestra vida. Cómo tomar decisiones adecuadas. Porque las decisiones adecuadas son aquellas que me hacen crecer. Las decisiones adecuadas son aquellas que me acercan a los demás, que me hacen mejor persona. Y las decisiones erróneas es aquellas que me encierran en mí mismo. Esas son erróneas, sin duda alguna, porque el hombre es un ser que, contrariamente a lo que dicen algunos autores, como Hobbes, en vez de ser un lobo para un hombre que es un lobo para el hombre, pues el hombre es un ser social, que está hecho para el otro, necesita del otro, incluso para reconocerse a sí mismo y quererse a sí mismo. Entonces, yo ahí voy a dar 3 puntos fundamentales, voy a hablar de 3 obstáculos que tenemos que superar y voy a dar 4 aspectos que nos pueden venir bien considerar al tomar decisiones y finalmente voy a dar 10 tips
como, sí, 10 tips breves apoyados en dichos castellanos que nos pueden servir para tomar decisiones. Eso es lo que voy a hacer en esos aproximadamente 15 minutos que me quedan. ¿Vale? Bien. Para tomar decisiones inteligentes hay 3 ámbitos de conocimiento que son fundamentales. Que si no conocemos eso, es muy difícil tomar decisiones buenas, sabias, que nos ayuden, que nos enriquezcan. La primera cosa es el conocimiento propio. Conocimiento propio que extiendo al mismo tiempo el conocimiento de los demás. Si nuestras decisiones afectan también a los demás, lógicamente, hay que conocerles. Y también conocimiento del contexto social, cultural, en el que me muevo. Esos conocimientos, que yo los pongo en el mismo, todos en el mismo nivel, porque en el fondo, pues uno cuando se conoce a sí mismo, no puedes conocerse a ti mismo perfectamente sin conocer el ámbito, el contexto social en el que estás, y al mismo tiempo conocerte a ti también te ayuda a conocer a los demás, como conocer a los demás te ayuda a conocerte a ti. Es decir, este punto es clave. ¿Por qué? Porque lo que puede ser muy bueno para ti puede no serlo para mí. Y lo que puede ser bueno para ti hoy puede no ser bueno para ti dentro de un año. Y esto es muy importante. El conocimiento propio, que como sabéis, la cultura clásica, conócete a ti mismo, de la Grecia clásica, pues es una gran asignatura y cuesta mucho. Y muchas veces nos equivocamos en la toma de decisiones porque no nos conocemos suficientemente. Y es casi seguro, si no nos conocemos, tenemos muchos puntos en equivocarnos cuando tomamos decisiones. Evidentemente, nunca nos conocemos completamente. ¿Yo me conozco perfectamente? No. Yo todos los días tengo que hacer el esfuerzo de intentar conocerme. Cada cosa que sucede, cada conversación, cada cosa que presencio, a mí son inputs que voy recibiendo y voy viendo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo? Porque las circunstancias cambian y a veces nos conocemos mejor con circunstancias distintas. Y a veces hemos visto esto en otras personas. Pues mira, esta persona era así, le pasó esto y cambió radicalmente. Bueno, pues ya se ve que esa circunstancia pues, es importante y que, por tanto, esa persona quizás no se terminaba de conocer. Creía que era de un modo o nosotros creíamos que era de ese modo, pero no lo es. Entonces, esto es clave. Ahí tenemos un campo que podríamos desarrollar mucho y lo dejo ahí. El segundo aspecto, ámbito de conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Antes me he referido a él, que es tener claro o tener relativamente claro, todo lo claro que seamos capaces, podríamos decir, de cuál es el proyecto de mi vida. ¿Yo qué quiero en mi vida? ¿Qué busco yo en mi vida? Es que sin saber eso, las decisiones las tomas uno a ciegas. Hace unas semanas daba una charla a un grupo de 30 o 40 universitarios y daba una charla sobre la toma de decisiones y uno levantó la mano, dijo, me parece muy importante y a mí me preocupa, me dijo. Me preocupa porque yo a lo largo del día tengo que tomar muchas pequeñas decisiones y la verdad, muchas veces no sé qué hacer. Por ejemplo, me decía, por la mañana siempre tengo que tomar la siguiente decisión. ¿Qué hago en la universidad? ¿Voy a clase o voy al bar? Lo dijo completamente en serio y yo no me reí. El público se rió y yo no me reí porque me di cuenta que lo decía sinceramente. No intentaba quedarse con nadie, sino que lo decía sinceramente. Y así como esto me decía, tengo muchas otras cosas que me aparecen en redes sociales, invitaciones, grupos de WhatsApp, de cosas que puedo... Y estoy constantemente con la ansiedad de tener que decidir si hago esto o lo otro, si voy a este plan o no voy a este plan, si hago no sé qué. Yo le dije, mira, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres ser en la vida? Hombre, yo lo que quiero ser es abogado, jurista, me dijo. Entonces, ¿qué es mejor para ser jurista? ¿Ir a clase o ir al bar? Y yo no le di la respuesta, porque él se conoce a sí mismo. Porque si esa persona no tiene ningún problema de relaciones sociales, lo mejor es que vaya a clase. Pero si una persona que es introvertida, tiende a estar encerrado en su casa,
Pues igual esa persona lo mejor es que un día a la semana no vaya a una clase y vaya al bar y socialice. Hombre, si puede intentar ir a clase y socializar en otro momento, eso todavía es mejor, ciertamente, ¿no? Pero bueno, oye, lo mejor es enemigo de lo bueno. Empecemos por ahí, que socialice. Entonces, esto es clave. Es decir, no tener claro yo qué quiero hacer en la vida es como si me faltara la luz que ilumina la dirección hacia donde yo debo tomar mis decisiones. ¿Qué es mejor? ¿Esto o lo otro? Vamos a ver, pero yo ¿qué quiero ser en la vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Qué es lo que aglutina todos mis esfuerzos? Pues ahí es un criterio fundamental para decir, mira, sí, eso es una clave. Ante esa disyuntiva, la decisión inteligente es esa, porque yo quiero eso. Bien, y el tercer aspecto importante que hay que conocer son las circunstancias. Hay circunstancias que son tremendamente importantes. En derecho se habla de que los contratos no se rescinden ni hay que cambiarlos siempre y cuando las circunstancias fundamentales sigan siendo como son. Cuando las circunstancias cambian de un modo sustancial, quizás hay que revisar el contrato. Bueno, pues esto es importante. A la hora de tomar decisiones, ¿hay circunstancias que realmente justifiquen que yo haga eso, que siga haciendo eso? Es decir, tomar decisiones no es aferrarse a una columna, es decir, aquí pase lo que pase, llueve lo que llueve, truene, y yo me aferro a eso. No. Hay circunstancias que cambian y pueden hacer aconsejable hacer una cosa o hacer la otra. Pues mira, si no hubiera circunstancias, pues no sé. Pues no es lo mismo tomar una... Para un padre de familia o para una madre de familia no es lo mismo decidir qué trabajo voy a tener si tengo ningún hijo, tengo uno o tengo 4. O qué plan de verano voy a hacer si yo estoy casado o no estoy casado. Es decir, hay circunstancias en nuestra vida que son importantes. Y a veces nos hacemos un lío porque planteamos los problemas o las decisiones de un modo abstracto. Es que yo creo que para realizarme en el trabajo es importante que haga siempre lo que a mí me gusta y me apasiona. Yo aconsejo que la gente busque lo que le apasiona. Pero cuidado, si tus circunstancias ahora mismo son de una manera, quizás lo inteligente es poner esa idea de que el trabajo te apasiona en un segundo término. Porque igual tienes circunstancias que te aconsejan que es más inteligente y te hará mejor no tomar esa decisión. Una cosa que me decía hace un tiempo una persona, ¿no? Es que yo tengo esa oportunidad profesional, etcétera, etcétera, y me mandan no sé qué, pero yo no estoy dispuesto, porque tengo una novia y para poder estar con ella, porque queremos casarnos pronto, pues yo tengo clarísimo que lo primero es mi vida personal y casarme con esa persona. Con lo cual, si tengo que dejar ese sitio de trabajo y me tengo que cambiar de país, lo voy a hacer. Bueno, pues esto es tener una circunstancia personal. Es que esto además quizás forma parte de mi proyecto. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Quiero formar una familia, por ejemplo, ¿no? Que no es el único aspecto del proyecto, pero igual es una parte de ese proyecto. Entonces, claro, eso da luz de qué tipo de decisiones voy a tomar. Las circunstancias personales son importantes. Bien, obstáculos. Bueno, un obstáculo clarísimo es lo que todo el mundo hace. Esto lo decía también Ortega Gasset, ¿no? Decía, saberme idéntico a los demás. A veces nos sucede que procuramos no arriesgar, queremos tomar las decisiones que toma todo el mundo. A ver, yo paso de perfil, de puntillas, no hacerme notar. En definitiva, la cultura. La cultura, el ambiente social, el modo de pensar generalizado, lo que la gente dice, piensa, siente. Y esto, como me han dicho a veces algunos, es que a mí me cuesta mucho tomar decisiones porque siempre estoy constreñida, condicionada por lo que los demás piensan y me dicen y hacen. Y oye, y es que al final no hago nada de lo que yo realmente quiero. Pues ahí está ese problema. La cultura. Tengo una amiga que dice de vez en cuando, es que me dice, y esto lo hace todo el mundo. Y yo le digo, es que yo no soy todo el mundo. Y reivindica su
su carácter único, irrepetible. Es que yo no soy todo el mundo. Esto lo hace todo el mundo, pero es que yo no soy todo el mundo. Yo quiero hacer las cosas de esta manera. Quiero que tomar esa decisión. Es que todo el mundo lo hace así, todo el mundo piensa así, todo el mundo, ya, pero tú no eres todo el mundo. Yo no soy todo el mundo, yo soy yo. Y eso a veces nos traiciona. Tomamos decisiones o a veces no las tomamos por seguir un poquito el mainstream, lo que hace la mayoría, ¿no? Otro problema o dificultad que tenemos a veces a la hora de tomar decisiones inteligentes, y es un obstáculo que hay que superar, es cuando algo nos interesa mucho, ¿no? Cuando nos interesa algo, escoramos hacia nuestro lado. Arrimamos el ascua a nuestra sardina, ¿verdad? Oye, esto me interesa, y entonces es fácil que nos justifiquemos porque tengo tanto interés en algo que solo puedo ver las cosas desde la perspectiva de mi interés. Y a veces habría que alejarse, darle la vuelta a eso y decir, oye, pues que esto tiene varias perspectivas, es que yo estoy obcecado en ver eso solo desde esa perspectiva que es la que está más alineada con lo que yo tengo mayor interés. ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar una decisión en favor de mi interés? Sí, y hay intereses muy legítimos. Pero si habitualmente yo tomo decisiones que van alineadas con mis intereses, y a veces egoístas, pensando en mí fundamentalmente, ¿qué va a hacer de mí esas decisiones? Como las decisiones hemos dicho al principio de la charla, que lo que hacen es configurarme como persona, si yo tomo decisiones traccionadas por el interés, yo me convierto en una persona interesada. En todas las relaciones, en todo lo que hago, lo que busco es el interés. Ya está, ya me he configurado, así soy. Soy incapaz de ver las cosas más allá de mi interés personal. Y otro obstáculo que hay que superar es la fuerza o la virulencia de las propias pasiones. Es que siento tanta pasión por esto y la pasión es buena. La pasión puede hacer mucho bien y nos viene muy bien tener pasión y hacer las cosas con pasión. Pero la pasión no puede ser el único y el exclusivo criterio por el cual tomamos decisiones. Sobre todo si resulta que la pasión lo que hace es que llega un punto en que pierdo el autodominio, soy incapaz de contenerme. Me veo arrastrado por la pasión. Realmente es que no soy yo. Y hay que tener esa capacidad a veces de contenerse. Porque eso en definitiva, eso que se dice, ¿no? El que resiste, gana. Pues yo a veces convertiría la frase y diría, el que se contiene, gana. Hay que contenerse a veces. Hay que aguantar el tirón de la pasión en ocasiones. Porque luego si nos dejamos llevar, decimos, tío, esto no me ha venido bien, ¿no? Esto no me ha hecho bien. Bien, cosas sueltas que voy a decir antes de entrar en los tips. Es bueno a veces pedir consejo. Cuando uno toma una decisión, pedir consejo, oír lo que dicen los demás, las personas que nos conocen, que nos quieren, nos viene bien. ¿Qué es? ¿Que tenemos que hacer eso que nos dicen los demás? No, ese no es el objeto de pedir consejo. Es que queremos tener otra perspectiva. Luego somos nosotros quien tomamos nuestras decisiones. Pero oír a otras personas que nos conocen mínimamente y que quieren, o pensamos que quieren lo mejor para nosotros, esto nos viene muy bien. Y luego no es ningún desdoro, ningún agravio, pues que luego tomemos una decisión distinta al consejo que hemos recibido o a la visión que hemos recibido. No pasa nada. Pero es, yo creo que una persona sabia, saber escuchar a los demás qué piensan los demás, ¿no? Otra cuestión interesante es pararse un momento y pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer. Esto viene bien con el tema de la que hemos llamado antes, ¿no? Dejarse llevar por lo que hacen los demás, por la pasión, por el interés. Vamos a ver, imagínate que yo hago esto. ¿Cuál será la consecuencia de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de actuar de esa manera? Es que a veces no nos paramos a pensar eso. Actuamos y luego nos encontramos con unas consecuencias que si hubiéramos pensado hubiéramos dicho no. Cuando a veces queremos las cosas, pero no las consecuencias que las cosas llevan, algo está fallando. Porque las cosas tienen consecuencias normales, previsibles. Si no queremos las consecuencias, lo que hay que hacer es no hacer aquello que conlleva o acarrea esas consecuencias. Es una cosa muy evidente, pero a veces nos puede faltar. O el tema de los sentimientos. Bueno, es que yo tengo el sentimiento hacia dirección. Ahora mismo la emoción me dice eso.
Sí, pero las emociones son importantes, los sentimientos son importantes, pero aparte de interesantes, lo son más cuando son emociones y son sentimientos que están traccionadas fundamentalmente por el afecto, por el amor, que es algo más estable y más profundo. La emoción es una cosa rápida, va y viene. El sentimiento es una cosa un pelín más duradera. El afecto es algo que es más constante en nuestra vida. Y tenemos que procurar que estas emociones y sentimientos, acrisolarlos, pasarlos por el filtro del afecto, del amor, de eso más profundo que hay en nuestra vida, ¿no? Y lógicamente viene bien también que la razón diga algo al respecto, ¿no? Lógicamente la razón tiene su papel también ahí. Bien. Y la última cosa que diría de esas cosas pequeñitas es el tema de que hay dos maneras de actuar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Querer tomar decisiones por conveniencia o en conciencia. Que tiene que ver un poquito con el interés. Oye, hay gente que solo actúa por conveniencia, ¿no? Ahora me conviene eso, pero mañana me convendrá lo otro. Bueno, eso ya se ve que el proyecto de esa persona le falla algo, ¿no? Porque va cambiando sin tener claramente una dirección. Es decir, que seamos personas que actúan en conciencia. Lógicamente, uno actuando en conciencia se puede equivocar. Yo me equivoco muchas veces. Todos nos equivocamos. Pero es mucho mejor actuar de buena fe y en conciencia, pensando, buscando lo mejor, que actuando siempre por interés o por conveniencia. Y termino con 10 tips muy rápidos, porque ya es la hora. Son 10. Los voy a decir brevemente y evidentemente no hace falta ni que los memoricéis ni que intentéis, pero como esta charla se graba, luego lo podéis mirar, lo podéis copiar, lo que sea, ¿no? El primero es, esas decisiones no solo son decisiones importantes en nuestra vida, sino estoy pensando más en decisiones diarias, habitualmente. Esas pequeñas decisiones cotidianas que tenemos que tomar y que al final nos terminan configurando, porque a veces sí tenemos que tomar grandes decisiones, pero a veces son decisiones ordinarias lo que tenemos que hacer. La primera, a quien madruga, Dios le ayuda. Bien sencillo, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. Es decir, yo diría, cuídate, dedícate tiempo. No vayas tan de cráneo que no tengas tiempo para ti, que no tengas tiempo para pensar, que no tengas tiempo para conocerte un poquito, para conocer en qué momento vives, qué pasa a tu alrededor. Es decir, a quien madruga, Dios le ayuda. Es decir, ve por delante en ese sentido, dedícate tiempo, tú eres lo más importante. Porque si tú no te cuidas, no podrás cuidar a los demás, te faltará perspectiva. Segundo, quien mucho abarca, poco aprieta. A veces nos pasa eso. Queremos seguir muchas cosas al mismo tiempo, porque no queremos que ninguna ventana se nos cierre, ninguna puerta se nos cierre. Porque tenemos pánico a las renuncias que suponen algunas decisiones. Entonces vamos intentando abarcar todo lo que podemos. Oye, no es posible. No es posible porque te estás desgastando y no vas a ser bueno en nada. A veces sí que se puede continuar un tiempo, varias cosas y ver qué pasa, pero eso no puede ser lo habitual. Si tenemos que ser personas que aquello que hagamos lo hagamos bien, y como somos personas limitadas y el tiempo es limitado, tenemos que escoger. Pues mira, voy a dedicarme a eso. Quien mucho abarca, poco aprieta. El que resiste, gana. El que resiste, gana. ¿Has tomado una decisión? ¿Viste que esto era lo mejor? Hay que resistir. Es decir, hay que procurar ser constante, perseverante. No cambiar de opinión ni de decisión a la mínima que algo que hemos decidido nos está costando. La mejor defensa es un buen ataque. A mí me gusta mucho esa frase, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Que tiene que ver mucho con el fútbol, que fue mi deporte favorito cuando era más joven, ¿no? Tú tienes que anticiparte a la jugada. No puedes esperar que el balón te venga. Tienes que anticiparte a la jugada. Si tú estás desmarcado y te paras, ya el defensa te ha cubierto ya. Tú sal. Cuando hacen el pase, tú sal. ¿Qué significa esto en la práctica? A veces nosotros siempre vamos un poquito después. Nosotros siempre vamos un poquito detrás a remolque de los acontecimientos. ¿Qué es lo que nos falta? Decir, no, voy a ir por delante. Si voy por delante y me coloco por delante, iré a la misma velocidad, pero iré siempre por delante. Con lo cual, las veré venir. Iré más tranquilo. No tendré sensación que siempre estoy llegando tarde a todo, en definitiva. Esto pues, supone, de alguna manera, pues, ordenarse. Esto supone, por ejemplo, empezar por aquello que más cuesta. Y es una cosa que procuro hacer mucho.
Porque como hay cosas que me dan mucha pereza, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Qué es lo que más me cuesta eso? Voy a intentar hacerlo cuanto antes. Porque cuanto más tarde, más me va a costar aquello. Bien, lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces somos demasiado perfeccionistas. Queremos hacerlo todo perfecto. Y entonces no llegamos a nada. Yo a eso diría solo 2 puntos muy rápidos. Lo primero, ponte tiempo para hacer las cosas, sin caer, y un tiempo concreto, limitado, sin caer en ese perfeccionismo. ¿Cuánto tengo para hacer eso? Ese tiempo. Pues voy a hacer lo mejor que pueda en ese tiempo. Ni más ni menos, porque es lo que tengo. No tengo más en definitiva. Y luego, no esperemos circunstancias idóneas, ideales para hacer las cosas. No, cuando se junten los astros y el día que el sol junto con la luna esté ahí y haya tempestad, entonces no. No. ¿Qué son? ¿Las circunstancias son esas? Pues vamos a hacerlo. Es lo que hay. No vamos a esperar. Picasso decía que la inspiración viene, pero siempre viene cuando te pilla trabajando. Claro, si nunca trabajas, la inspiración no viene. Pero si te pilla trabajando, pues eso es bueno tenerlo presente. Rectificar es de sabios. Que decía esto Séneca, ¿no? Séneca decía que equivocarse es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Rectificar es de sabios. ¿Qué es lo contrario de rectificar es de sabios? Que a veces nos pasa. Cuando nos hemos equivocado decimos, ya me he equivocado, perdidos al río. Ahora ya me he equivocado completamente. Y no. Rectificar es de sabios, no perdidos al río. Lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Eso es importante en el día a día, ¿no? Hay otro que lo dice de otra manera, ¿no? Que por la calle del después se llega a la plaza del jamás. Lo que puedes hacer no lo hagas mañana. Es decir, oye, pues si lo puedes hacer hoy. Y eso son pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida, pero que forjan nuestro carácter. Y finalmente, y con eso termino, no busques hacer cosas grandes, sino cosas pequeñas con gran amor, que yo creo que, si no recuerdo mal, aunque no sea textualmente, es una frase de Teresa de Calcuta. No procures hacer cosas grandes, sino pequeñas, pero llenas de amor. Bueno, pues esas son las cosas que quería decir sobre las decisiones, ¿no? Sabiendo que al final, cuando aplicamos estos principios, estas ideas, estas claves, al tomar decisiones vamos viendo que nosotros pilotamos nuestra vida. Esto va aumentando nuestra confianza, nuestra autoestima, forja nuestro carácter y nos da al mismo tiempo una gran estabilidad. Nos da paz interior, porque muchas veces lo que nos falta es paz, estabilidad. Vamos agobiados, vamos asfixiados, y tenemos la sensación de que no llegamos a nada. Y eso hay que cambiarlo. Con ese principio que antes quizás me lo he saltado, que dice, pues, hombre previsor vale por 2. Prevé las cosas. Levántate un poquito antes. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia qué dirección vas? Dedícate tiempo a ti. Y de esa manera, pues, nuestra vida va a ser mucho más llena y veremos no solo que gobernamos nuestra vida, sino que podemos ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias.